Bueno, con Cernán, digamos, dado que las áreas donde están las reservas indígenas son reservas hermanas, pegadas, mellizas de las áreas naturales protegidas y principalmente los parques. Ocupan en realidad un solo territorio y nosotros los hemos llamado de diferentes nombres, ¿no? Y nos hemos dividido como las tareas de tu estudio y esto es mío, ¿no? Creo que el reto entonces con Cernán ha sido, y creo que es todavía algo que tiene que seguir profundizando, es no mirarnos como, esta es tu tarea, este es tu territorio, es como tu casa, ¿no? Esta es tu casa, esta es la mía. Cada uno hace lo que le considera dentro de la suya y con que no nos molestemos, la política de una convivencia pacífica basada en la no agresión, ¿no? Yo creo que eso se cambió y se buscó más bien lograr un trabajo dialogante, se estuvo orientando, trabajando, entender que en realidad no había, la gente que habita las dos casas se cruzaba mutuamente y se intercambiaban en realidad, ¿no? Y creo que eso ha permitido, por ejemplo, que Cernán en algunos casos ayude a hacer, es parte del sistema de monitoreo de la población en aislamiento. Entonces Cernán, a partir de sus agentes de protección y sus agentes, también informan al Viceministerio de Interculturalidad cuando algo se sucede o reportan dentro de las áreas naturales protegidas. Creo que también el tema de pensar en la creación de las nuevas áreas protegidas, como el tema de Sierra de Sierra del Divisor, el proceso de consulta previa también es importante en la parte de la zonificación, porque ahí había que también pensar en la protección de los pueblos en aislamiento, ¿no? Y eso ha permitido cómo dialogar alrededor de, bueno, cómo la división interna de Cernán que hace, digamos, ¿no? Esta división de las áreas, digamos, de las futuras áreas, toma en consideración también los derechos de la población en aislamiento. Creo que el diálogo ha sido muy fluido, interesante, pero lo primero ha sido romper esas divisiones falsas de funciones y de jurisdicciones, ¿no? De tu competencia y la mía. Creo que todavía faltan muchos temas pendientes de resolver, como las mejores coordinaciones, porque si bien a nivel central se puede avanzar en ese diálogo, a nivel de los territorios específicos, los jefes de parque no necesariamente sienten que hay la misma coincidencia con los equipos de protección de las reservas territoriales, sino que más bien pueden entrar a veces en situaciones de tensión, ¿no? Por esta lógica que hay que cambiar, ¿no? Y creo que también ahí lo importante es, creo yo que hay un tema que hay que discutir a profundidad, que es el tratamiento de las poblaciones en contacto inicial dentro de los parques nacionales, por ejemplo, la población machiguenga dentro del Mano. Si bien, digamos, por ejemplo, ¿no? La población machiguenga dentro del Mano, hay estudios que te comprueban que tienen altos niveles de mercurio. Entonces la pregunta es, está bien, son población dentro de un parque y el parque tiene unas restricciones, ya, pero esta gente necesita cambiar su pauta alimentaria y necesita que salud los acompañe. ¿Cómo hacemos eso? Y entonces el discurso es decir, no, no, están dentro del parque y nadie puede entrar dentro del parque. Sí, pero el bien que hay que proteger es la vida de esta población. Entonces, creo que nos toca repensar mucho esta lógica de habernos dividido el territorio y de habernos dicho quién mira cada cosa, no nos está dejando mirar que hay otros bienes más importantes que proteger, como la vida de las poblaciones que están adentro. No solamente para que no mueran, sino para que vivan con dignidad y con calidad, ¿no? Y que creo que es uno de los temas. Y por eso vencería y ayudaría mucho, por ejemplo, con estas demandas que hay de las organizaciones indígenas que a veces dicen que no queremos ninguna área natural protegida más, porque la ven como restrictiva. Entonces, esa tensión que se genera entre dos bienes jurídicos, que es la subsistencia de las comunidades y poblaciones y la protección de la biodiversidad, no pueden ser separadas, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos armonizarlas? Creo que también le toca ahí al Viceministerio de Interculturalidad jugar un rol para ayudar en esa discusión. Gracias. Creo que yo plantearía que uno de los retos importantes es la revisión, digamos, de
cómo hemos configurado la protección de la población en aislamiento de una lógica de un espacio territorial ocupado, ¿no? Pero que en realidad cuando estudiamos y los especialistas así lo señalan, las poblaciones en aislamiento están en permanente movimiento y en realidad interactúan en lo que podríamos llamar un nivel de corredores. Entonces ahí la discusión es cuál es la protección que le corresponde a la institucionalidad estatal en relación a la población. ¿Protege dentro del territorio o protege las poblaciones que están en este movimiento, en este tránsito? Pasan, no sé, de la reserva Machcopiro al Parque El Manu, ¿no? O en Ucayali pasan del lado de Perú a la frontera, al lado brasileño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el pensar la reserva, digamos, no como una unidad fija, sino más flexible en términos, por ejemplo, de las áreas de amortiguamiento y un régimen especial dentro de esas áreas de amortiguamiento nos van a permitir contar con mejores instrumentos para la protección de estas poblaciones y este tránsito permanente que hacen entre áreas, digamos, ¿no? Y luego creo que el otro tema importante es el tema de revisar la política nacional de pueblos en aislamiento y contacto inicial. De la experiencia, digamos, de lo que yo he podido acompañar, me queda claro que las categorías de población en aislamiento y población en contacto inicial ya no nos sirven, ¿no? Son categorías muy rígidas y las poblaciones tienen una dinámica mucho más flexible y en tiempos distintos de los que nosotros hemos regulado. Por ejemplo, ¿no? Hay poblaciones en contacto inicial que ya tienen en contacto inicial cerca de 20 años o un poco más y que por tanto su cercanía con los servicios estatales hacen que cada vez sientan que el sistema de protección de contacto inicial ya no les sirve, entonces necesitan estar más conectados con el Estado, o con los servicios que el Estado brinda, educación, salud, etcétera, ¿no? Luego está el tema de las poblaciones en aislamiento que están iniciando un proceso de acercamiento, ¿no? Muy apurado en algunos casos, mucho más lento en otros, ¿no? Y que entonces marca pautas distintas. ¿Cómo tratamos a cada grupo? En la reserva, digamos, en la región Ucayali, poblaciones de gente que salió por diferentes, presionada por otros actores fuera de las reservas y ahora viven dentro de otros grupos, otras etnias, otras comunidades, ¿no? Y que están viviendo en condiciones muy precarias y digamos, de mucho riesgo, ¿no? O que han salido de sus territorios expulsados por otros actores y que se han asentado, pero un proceso muy, muy violento de asentamiento. Entonces, ¿cómo protegerlos? Ellos han salido no porque querían, pero la realidad lo llevó a eso. Entonces, creo que establecer un régimen diferenciado de estas categorías nos va a permitir entonces ser más flexibles y poder reconocer procesos más dinámicos para que podamos intervenir, digamos, respetando entonces estas diferencias. Creo que nos falta todavía para tener ese mapa completo, tener información más profunda de otras reservas, ¿no? Las que están adentro de la región Ucayali principalmente, ¿no? Y creo que el tema de fortalecer la presencia de protección, si bien se ha avanzado con más puestos de control, estos todavía siguen siendo insuficientes. O sea, el Viceministerio de Interculturalidad tiene que proteger aproximadamente 2,5 millones de hectáreas. Y eso se necesita un presupuesto, necesita gente, necesita infraestructura, necesita tecnología, que con 1 millón de soles o 2 millones de soles de presupuesto anual no se logra. Entonces creo que eso es también importante, ¿no?